recapitular una conferencia que ofrecí en enero 20 del 2003, hace ya muchos años. Esta tiene que ver acerca del discernimiento. Cuando se trata del cultivo interno, siempre debemos pensar en que el sendero es el sendero del alma. Y el alma es la parte bella de nuestra vida, sensible, estética, mística, bondadosa, espiritual. El alma tiene que ver con las conquistas diversas que logramos en la evolución cuando nos esforzamos diariamente por comprender, utilizando el discernimiento. Cuando estamos constantemente luchando por perfeccionar nuestra vida interior, limpiándola de pensamientos negativos, de palabras inadecuadas o de actos que no deban ser la razón de ser de un estudiante de lo trascendental. Cuando nos esforzamos por trascender las emociones negativas que nos llevan a lograr con mucho entusiasmo lograr lo que deseamos. Superar las emociones negativas en donde la ira, la envidia, los celos, el odio, la incertidumbre van afectando nuestro estado interno. Cuando limpiamos ese aspecto emocional, estamos cultivando el alma. Cuando nos vamos alejando de los pensamientos pesimistas, negativos, en cambio utilizamos la imaginación para ver aquellos estados superiores que queremos lograr, estamos desarrollando el alma. A medida que nos esforzamos por dar amor, no esperando que nos den amor, sino proporcionarlo, teniendo en cuenta que el amor no es solamente sexo, que es solamente la fase más densa del amor. Es decir, el sexo es sexo. El amor es entrega, es cariño, es fraternidad, altruismo. Cuando le expresamos una palabra de cariño a otra persona, cuando lo tratamos con deferencia, con espiritualidad, cuando nos acercamos a nuestros seres queridos y les abrazamos y les decimos lo que realmente nace en el fondo de nuestro ser con respecto de ellos, no guardándonos esos secretos toda la vida, estamos cultivando el alma. El sendero de la Rosa Cruz es el sendero del cultivo del alma, y el alma va teniendo como síntesis la conciencia, de manera que el espíritu crece en conciencia, de manera que evoluciona, pero lo logra gracias a la resistencia que le ofrece la materia a través del cuerpo denso. Y el gran mediador de ese proceso es el alma, el aspecto sensible, místico. Es la rosa de los rosacruces. Siendo la cruz los 4 modos de energía en los cuales la vida está crucificada, eslabonada, para hacer posible adquirir experiencia. Esos 4 modos los podemos sintetizar científicamente, hablando de los sólidos, líquidos, gases y la parte sutil, ígnea. Son los 4 modos de la energía, la cruz de la materia en la cual evoluciona nuestro espíritu. Pero esa cruz de la materia también son nuestros cuerpos físico, vital, emocional y mental, a través de los cuales nuestro espíritu, revestido del triple velo llamado conciencia, sensibilidad e imaginación, o en lenguaje Rosacruz, espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, son los 3 aspectos de nuestro espíritu, no que tengamos 3 espíritus. Este triple aspecto hace posible que en ese cuaternario de los cuerpos físico, vital, emocional y mental pueda surgir el amor, la espiritualidad y la conciencia necesarias para evolucionar. La evolución es extremadamente lenta. Llevamos millones de años en este planeta luchando por conquistar algo de conciencia y de amor, pero la emoción y el racionalismo nos han estancado. Son el cepo que tiene atrapado a nuestro espíritu. Cada vez que nos dejamos llevar por los impulsos emocionales, ira, envidia, celos, odio, rencor, lujuria, estamos colocando un cepo a nuestro ser interior, a nuestro espíritu, y estamos estancándonos en la evolución. Igualmente, cada vez que utilizamos la mente en su aspecto racional,
haciendo con ese aspecto que nos sintamos separados de los demás? También estamos sojuzgando el espíritu, impidiendo que podamos seducir la sensibilidad necesaria que nos fraternice con los demás. Somos todos en esencia iguales. Somos parte de la misma esencia cósmica. Estamos inmersos en la vida divina, por lo tanto todos somos vida divina. Todos somos esa luz que se encuentra encerrada en una serie de cortezas: cuerpo físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial y consentido. Y esas cortezas impiden que esa luz brille en todo su esplendor. Hay una historia de una gema escondida en el centro de una cebolla. Todos miraban la cebolla y decían: ¿qué cebolla tan fea? Ella redonda, sin gracia. Que esa cebolla no tiene trascendencia, que no tiene importancia. Pero de pronto alguien le dio por empezar a destapar la cebolla, quitar corteza tras corteza. Y en el centro de la misma había una gema de impresionante valor y belleza. Entonces la persona le preguntó a la cebolla qué hacía esa gema allí, que por qué la escondía. Y dijo: no, es que yo no soy la cebolla, no soy la corteza, no soy las cáscaras, yo soy la gema. Pero nunca nadie se había atrevido a buscar la gema que es escondida dentro de mí. Es la primera vez, usted lo ha hecho. A partir de ese momento, todas las personas quisieron buscar la gema dentro de las cebollas. El místico que abrió la cebolla terminó llorando, pero llorando de sensibilidad, de saber que se encontraba esa gema preciosa allá tan escondida. Pero todos los demás empezaron a buscar en la cebolla, a descascararla, buscando gemas, y terminaron llorando, pero no llorando de sensibilidad, porque estaban era de una manera egoísta tratando de buscar esa piedra preciosa, sin buscar primero la esencia. Entonces, según el cuento, dice que por eso todos los que cortan una cebolla terminan llorando. Buscar la esencia, la parte espiritual. Eso somos nosotros. Somos como cebollas. Tenemos una gema adentro, nuestro espíritu, y estamos rodeados por cortezas. Y esas cortezas son las que hacen llorar a los demás por nuestra forma altanera, ordinaria y falta de estética hacia los demás. Solamente aquel que se acerca a nosotros tratando de ir librándonos de esas cortezas que oscurecen esa gema interior son los que logran ver la belleza interna que mora en cada uno de nosotros. En todos los seres sin excepción existe la belleza. En todo ser existe la sensibilidad subyacente. En otros existe la sensibilidad manifiesta. El que ya está manifiesta son dioses encarnados, como lo fue el Señor Jesús en su momento. En el resto de las personas, por más que se les vea violentos, agresivos, perversos, ariscos, en el fondo subyace la parte sensible, la parte mística. Hay personas que son de temperamentos difíciles, son agrias, son agresivas, son criticonas, laceran y lastiman con su forma de hablar y de ser. Pero cuando se les empieza a tratar con cariño, cuando se les empieza a tratar con altura espiritual, con deferencia, surge esa joya escondida. Entonces la persona se entrega completamente en bondad, en armonía, en sonrisa. Por más adusto que veamos un rostro, por más severa que parezca una persona o que se vea, por más desagradable que otra sea, tiene una joya, una
preciosa piedra finísima en su interior, su alma. Lleguemos, vayamos quitando esas cortezas para poder llegar a cada persona, para comulgar con la belleza interna de esa persona y ayudar a que esa persona vaya liberándose de esas feas cortezas que le están afectando tanto su vida. Perdón un momentico. Hay otra historia acerca de Genghis Khan. Recuerden Genghis Khan con los hunos, los mongoles, que casi que conquistaron el mundo de aquel entonces, todo Asia y la mitad de Europa. Eran 1 millón de hombres cabalgando por toda parte, conquistando. Iba por toda parte conquistando Genghis Khan nuevos mundos, y obviamente matando, torturando, destruyendo a todo aquel que se rebelara. Uno diría, este es un asesino, una persona insensible. Pero cuando llegaba la hora del descanso, se acercaba a su caballo, lo acariciaba con cariño, le peinaba las crines. Había sensibilidad en lo profundo de un ser tan cruel. En todos existe ese aspecto místico, sensible. Lo que hay que hacer es saberles llegar a cada persona al fondo del alma, su corazón. Para lograrlo se requiere que nosotros se hayan ido limpiando algunas de esas cortezas malolientes que hacen llorar a los demás. Es necesario que nos hayamos sumergido en el silencio de nuestra propia naturaleza y en el silencio buscar la luz interna y elevando nuestras plegarias al Creador, al Logos, la divinidad. Habiéndole implorado que nos proporcione luz, sabiduría, conocimiento, armonía, estética, voluntad, carácter, determinación. De esa manera, estaremos limpiando algunas de esas cortezas que ensombrecen, que ocultan la preciosa joya que está latente en nuestro corazón. Cuando eso se logra, cuando se trabaja todos los días en esa práctica que espero que todos y cada uno hayamos realizado durante esa semana. Es decir, cada semana que les daba una conferencia en la escuela, les daba una práctica para realizar esa semana. Y realizar las prácticas en el resto de nuestra vida. Entonces van surgiendo la intuición, la inspiración, el discernimiento, la iluminación interior. Pero la intuición surge maravillosamente como resultado de la vida interior, como resultado de habernos reencontrado con nuestro ser interno en el centro del Cristo radicado en el corazón. Cuando eso se logra, entonces viene de intu dentro, viene la intuición, intu dentro. Es cuando hemos comulgado, cuando se comulga con el centro crístico en el corazón, surge la intuición de intu dentro. Sentir internamente lo que está sintiendo cualquier persona, sin importar la distancia. Sentir instantáneamente es más grande, más superior la intuición que la clarividencia. Uno con clarividencia puede ver que está en una persona, no más. Pero si uno tiene intuición, uno puede saber qué está sintiendo esa persona, qué está pensando esa persona, qué está deseando, qué está anhelando. Porque comulga directamente con el ser interior de esa persona. En cambio, la clarividencia mira solamente la corteza. Intuición mira de intu dentro. Es aquella fruición, aquella armonía espiritual que surge de lo interno, del corazón, del centro del Redentor, del centro del Cristo. En ese momento la intuición nos permite sentir con precisión qué es lo que le sucede a fulano, sutano, cualquier persona. En ese momento podemos percibir el dolor de uno, la tragedia moral de otro, el sufrimiento físico, anímico de cualquier otro, y sin necesidad de que esa persona nos diga nada, podemos acercarnos a esa persona y ver la manera de poderla ayudar a calmar ese dolor moral, ese sufrimiento cualquiera que sea, una palabra de ánimo,
un consejo en un momento inadecuado, alguna forma de ayudarle a esa persona para que pueda salir de esa tragedia moral que le está afectando. Eso es espíritu fraterno. Es el surgir de esa joya escondida en la rosa, en la cruz de nuestros vehículos. Este es el sendero de la rosa y de la cruz. Nadie debiera jamás atreverse a decir, yo soy un Rosacruz, porque nosotros no somos Rosacruces. Somos simpatizantes de esta noble y maravillosa ciencia de la vida. Rosacruces son aquellos en los cuales realmente surgió su Cristo, su rosa, como Jesús, Buda, Krishna, Platón, Hermes, Pitágoras. Ellos habían llegado a un nivel de desarrollo espiritual. Fueron genuinos Rosacruces, pero ellos han seguido en su desarrollo espiritual, porque ese desarrollo no se detiene jamás. Pero nosotros somos simples simpatizantes de esta noble ciencia. No somos Rosacruces, pero tenemos ese divino ideal de algún día lograrlo. ¿En qué encarnación? Depende de cada uno de nosotros. Se dice que esta escuela es también una escuela de esoterismo. La palabra esotérico significa lo interno, lo secreto, lo privado. Sí, las enseñanzas rosacruces durante miles de años fueron privadas. Se entregaban solamente a algunas personas que estaban decididas a cambiar su vida, pero no se le entregaban al común de la gente porque no había la madurez interna para entregar las enseñanzas. Hoy en día la escuela de los Rosacruces es una escuela que ya no es esotérica netamente, aunque tiene su fase aún en algunas cosas esotéricas, pero en general no, porque ya entregan sus enseñanzas de una manera libre, espontánea, cariñosa, fraterna. Siempre habrá algunas enseñanzas privadas. Esas enseñanzas privadas nos recuerdan lo que San Pablo dejó escrito: dad a los niños la leche y guardad el vianda a los adultos. Cuando llegamos a la escuela Rosacruz, ahora que hemos llegado, no importa que llevemos 20 o 30 o 50 o 80 años de estudios esotéricos en multitud de escuelas alrededor del planeta. No importa todo lo que llevamos 80 años estudiando. Somos unos bebés, somos unos infantes al llegar a la escuela Rosacruz, porque la magnitud de las enseñanzas que han entregado a los grandes sabios no tienen parangón, y solamente uno lo comprende a medida que va profundizando ese camino. ¿Y cómo profundiza? Cuando toma contacto con su ser interno, y su ser interno, su espíritu, su alter ego, su yo superior, su santo ángel guardián, como le queramos llamar, su ser interno le instruye. Allí está la escuela secreta o iniciática de los Rosacruces, en la profundidad de cada uno. Esto, bien sea aquí por internet, bien sea en nuestra sede física, es la escuela exotérica, no la esotérica, sino la exotérica. Exo es hacia afuera, o pública, de los Rosacruces, en donde las enseñanzas se dan para que mejoremos nuestra vida, nuestra evolución, y logremos contactarnos con nosotros mismos. Ese es el camino que estamos tratando de afrontar, que es lo que trataremos de hacer semanalmente al reunirnos a compartir poco a poco estos conocimientos e ir haciendo las prácticas que estamos enseñando. Quien las practique obtendrá resultados, cambiará su vida. Quien no los practique seguirá siendo siempre como ha sido, y no de otra forma. Esa es la situación. La escuela de los Rosacruces enseña un camino, y ese camino solamente lo podemos caminar cada uno de nosotros. Nadie lo puede caminar por nosotros. Queremos ser sabios, tenemos que esforzarnos por adquirir la sabiduría, pero no lo vamos a lograr escuchando conferencias ni leyendo libros. Eso es información que, si es útil y la practicamos, nos puede llevar a convertirnos en sabios. Si no es útil, no nos lleva a ninguna parte. Es por eso tan importante que aprendamos a discernir entre lo que vamos a leer, lo que sea útil y lo que no es útil. Yo ya como estudiante de Rosacruz ya no
Ya no está para estar leyendo García Márquez, está leyendo novelitas y cosas por el estilo. Para la gente que no tiene estos conocimientos está bien. Y eso formó parte de nuestra preparación intelectual allá en nuestra juventud. Leer al novelista de moda. Y en los círculos sociales, claro, se compra el libro voluminoso, la novela de moda, entonces se habla de ello, porque hay algo de qué hablar. El esoterista ya no habla tanto. El esoterista se introvierte, se interioriza, medita muchísimo, discierne bastante. Entonces ya uno tiene que saber discernir qué es lo que va a leer. No debe leer cualquier cosa. Lo que no lo podemos llevar en nuestra evolución para mejorar nuestra vida, nuestra existencia, y que lo podamos llevar hacia las encarnaciones futuras, pues es mejor utilizar el tiempo en otras cosas más valiosas. Por eso es tan importante que aprendamos a discernir entre lo que vamos a leer, lo que nos es útil y no nos es útil. Hay tantas cosas importantes que estudiar que ya no nos tenemos por qué estar deteniendo a leer cosas sin trascendencia. En el colegio estudiábamos los grandes novelistas. Fue importante porque nos hizo personas de alguna forma ilustradas, de alguna manera en el léxico común educadas. Pero hoy en día estamos buscando algo práctico en nuestra vida. ¿Para qué detenernos a leer un libro de 500, 600, 800 páginas? Una novela intrascendente. Como experiencias, como aventura es muy bueno, pero como enseñanza, como sabiduría interior, no nos trae nada. Hay una serie de instructores que la Escuela Rosacruz recomienda. Max Heindel, Franz Hartmann, Krumheder, Annie Besant, Carlos Desdeter, la maestra Blavatsky, Rudolf Steiner. Y en una menor proporción, hoy en día hay mucha gente que escribe acerca de temas llamados de nueva era, pero que entreguen realmente algo de valor, que tenga algo de esencia. Es muy poco lo que se encuentra, quizás nada. Entonces seamos muy prudentes con lo que leemos para no perder un tiempo lamentable en este sendero interno. Hay una obra, A los pies del maestro, el autor Jiddu Krishnamurti o Alcione. Allí hay un capítulo que se intitula Discernimiento. Probablemente hablaremos un poco de ese capítulo del discernimiento. Krishnamurti fue un discípulo de la jerarquía blanca a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia 1900 había nacido en un hogar humilde en la India. Se dice que el maestro llamado Kutumi, el adepto Kutumi, maestro de la gran jerarquía blanca, conocido con el seudónimo de KH, observó que esta persona tenía unas grandes capacidades para desdoblarse conscientemente, salirse de su cuerpo conscientemente al mundo del deseo llamado astral, y que además este niño traía una buena evolución en el campo de la conciencia. Por lo tanto, decidió que podría instruir a este niño cada noche. Pues cada noche al salir de su cuerpo, un ocultista, el señor Lidwiter, teósofo, esperaba que el niño saliera de su cuerpo y lo acompañaba hasta donde el adepto KH, obviamente en el mundo del deseo, en el astral. El adepto KH le daba cada noche a que memorizara unos párrafos, unas frases. El niño despertaba y las escribía. De esa manera se entregó al mundo una pequeña obra, pequeñita en volumen, pero gigantesca en contenido, que se llama A los pies del maestro, que creo que ya se las han compartido a ustedes, y si no, con mucho cariño se los comparten posteriormente en un rato. Los maestros de sabiduría, a quienes llamamos los hermanos mayores o los adeptos,
buscan alrededor del planeta aquellos estudiantes que tengan esa cualidad de escuchar en el mundo del deseo las enseñanzas y traerlas casi que de una manera textual al mundo físico, en las logias, en las fraternidades, en las escuelas iniciáticas. Así es como trabaja la jerarquía blanca para instruir al mundo. Y para ellos es útil una persona mientras mantenga esa cualidad. Cuando un estudiante pierde esa cualidad, entonces los maestros deben buscar otra persona que esté preparada y pueda continuar esa labor. O cuando el instructor desincorpora, fallece, entonces la jerarquía de maestros están pendientes de que surja otro estudiante de esa línea de desenvolvimiento para seguir la tradición iniciática. Así es como funciona la escuela de los Rosacruces. Por eso usualmente cuando un instructor fallece, él no deja a nadie encargado. Siempre dice, él surge. Quien va a continuar la labor surge por sí mismo. ¿Y de dónde derivan los adeptos su inmensa sabiduría? De su comunión con Dios, el Logos solar, el arquitecto de los sistemas de mundos. Hay un pequeño párrafo entonces de este capítulo discernimiento de esta horita que les he comentado. Dice así: discernimiento es el primero de los requisitos en el desarrollo interno, por lo cual entendemos generalmente la facultad de distinguir entre lo real y lo irreal, que conduce a los hombres, al ser humano, a entrar en el sendero. Comentario. Mucho se habla en esoterismo acerca de qué es lo real y qué es lo irreal. Para los orientales, lo irreal es este mundo físico y lo real es la vida espiritual. Ese es su punto de vista, ese es su miraje. Porque comprenden que el mundo físico y el universo material en sí es momentáneo. No importa que lleguemos en él 13.800 millones de años y que pueda durar 100.000 millones de años más o mucho más. Es un momento en la eternidad. Alguna vez el mundo físico, el universo material tendrá que desaparecer para dar nuevo paso a un nuevo universo. Pero ese es un miraje oriental, que esto no vale la pena el mundo físico, que les ha hecho mucho daño a los orientales, específicamente en la India, porque ellos piensan que lo más importante es el espíritu y que la materia no tiene trascendencia, que sea algo que tenemos que hacer, tenemos toda la eternidad para hacerlo. Entonces, ¿qué afán? Eso los ha llevado durante miles de años a ser un pueblo pobre, miserable, su inmensa mayoría, que ya se está industrializando mucho, en donde no se preocupan la mayoría de sus niños y cientos de millones de habitantes. No se preocupan por trabajar, no se preocupan por cultivarse internamente. Dicen, este mundo es maya, es irreal, no vale la pena, es intrascendente. Bueno, no estoy hablando de los 1.200 millones de hindúes, estoy hablando de algunos centenares de millones, no de todos. Dicen, este mundo es maya, es decir, ilusión, irreal, no vale la pena, es intrascendente. Y si hay algo que hacer, se hará alguna vez, en alguna encarnación. Esa es una manera muy facilista de pensar. Es una manera inconsciente. Y por eso el latigazo de la necesidad acicatea a ese pueblo, a ese país, en donde quien va observa la miseria inmensa en que la gente vive. Muchos de aquellos, encarnados ahora en la India, no quieren trascender, evolucionar y perfeccionarse. Entonces las jerarquías cósmicas, los señores del destino, mediante la ley de causa y efecto, los traen a encarnar a Occidente. Esas son aquellas personas que viven en los cinturones de miseria que hay en toda Latinoamérica, que son miles de millones. Son personas que aquí sí se ven acicateadas por la necesidad. En la India, si una persona tiene hambre, va con el cuenco, su recipiente, toca cualquier puerta, les tira la mano con el cuenco y le echan unas cucharadas de arroz. Y ya por lo menos puede comer algo. No se preocupa más hasta que vuelva a tener hambre. Eso aquí no se hace en nuestro medio. Si alguien toca la puerta y le mira uno de ladito, uno mira de ladito y uno se esconde. Y dice, no, aquí no hay nada.
No es por el hecho de que uno no le quiera dar, sino por el temor generalmente de que pueda pasar si le abren la puerta. Desafortunadamente esa es la época que estamos viviendo. Pero es una situación kármica precisamente para que a estas personas que están tan limitadas, sufriendo tanto, no se les puede ayudar para que sean obligados a trabajar. Esas personas suelen tener sus hijos y los ven sufriendo hambre, y no hay mayor dolor para un padre, en la mayoría de los casos, padre, madre, que ver a sus hijos sufriendo hambre y necesidades. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Se ven obligadas a trabajar en lo que sea, en lo que resulte. O levantarse a las 2 de la mañana para arrastrar una carretilla recogiendo papel por toda la ciudad y acostarse el otro día a la 1 de la mañana. Encarnación muy difícil, pero es la ley de causa y efecto que les está acicateando para perfeccionarse, para que comprendan que este mundo no es irreal, que este mundo físico es tan real como los mundos espirituales y que vinimos a conquistar este mundo denso. Pero continuaremos este tema en nuestra próxima reunión. Ahora continuamos entonces con nuestro estudio del Apocalipsis. Tal vez no la media hora, quizás un poco menos, pero con mucho cariño. Hoy vamos a hablar del sexto ángel. Recuerden, ustedes pueden tener su Biblia, abrirlo en el Apocalipsis, la revelación de San Juan, y pueden seguir la lectura, porque es literal lo que aquí leemos, es literal los versículos. Ya los comentarios es otra cosa. Los comentarios son explicaciones que yo ofrecí en la fraternidad hace muchísimos años, que afortunadamente hay gente muy querida que transcribe estas enseñanzas y por eso hoy en día las podemos compartir con ustedes. Si no se hubiera hecho así, probablemente todo este caudal de conocimiento de 34 años se habría por lo menos perdido temporalmente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Recordemos que cada uno de los ángeles de las iglesias se refiere a cada uno de los centros de energía o chakras. Los chakras son vórtices de energía que se encuentran en la periferia de nuestro campo de energía, nuestra aura, que canalizan energías desde los mundos más sutiles y penetran directamente hacia nuestro cuerpo, glándulas endógenas y órganos. Eso es lo que permite que podamos tener más o menos una salud adecuada. Entonces, ahora estamos hablando del sexto ángel, relacionado con el chakra frontal, el chakra del entrecejo, que es muy conocido, yo creo que por todos sabemos que hay un chakra en el entrecejo. El sexto ángel es la inteligencia atómica del chakra frontal, de la sexta iglesia. Y los 4 cuernos del altar de oro, es decir, los 4 santos seres vivientes, son los señores del karma. En Apocalipsis 9:14 dice así: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Comentario: la voz que se oye en medio de los 4 santos seres vivientes, señores del karma, las jerarquías que dirigen nuestra evolución del destino. Esa voz es la voz del espíritu virginal, de nuestra mónada, de nuestra chispa divina, nuestro espíritu. Esa es la voz. El río Éufrates es el sistema nervioso cerebroespinal. Cerebro y médula espinal. Ese es el llamado río Éufrates. Toda religión tiene su río sagrado. Para los cristianos es el río Jordán. Para los indos es el río Ganges. Para los egipcios fue el río Nilo, etcétera. Los ríos sagrados han sido el símbolo que los sacerdotes iniciados han utilizado para hacer referencia a la energía que se desplaza por el epéndimo. ¿Qué es el epéndimo? Es un canal hueco, un tubo hueco, que está dentro de la médula espinal, dentro de la columna vertebral.
Es un tubo hueco para los anatomistas y fisiólogos, pero por allí corre la energía de la vida, llamada por los orientales el Shushumna, llamada en el Apocalipsis el Pentecostal, las lenguas de fuego, porque es una energía que asciende desde la base de la espina dorsal hacia el cerebro como si fueran unas llamaradas, como lenguas de fuego, y son los que proporcionan la iluminación espiritual y ese estado de conciencia superior que tienen los iniciados y que tienen los sabios. Enviaban los antiguos maestros al discípulo a que hiciera sus abluciones matinales en el río sagrado. En todas las religiones, siempre los instructores mandan, vaya al lago, vaya al río, hacer sus abluciones matinales. Y muy especialmente, aprovechar el agua fresca del amanecer de la mañana y con ella golpear la zona del esternón, la zona superior del esternón. Debajo de esta zona superior del esternón se encuentra localizada una glándula endógena llamada la glándula timo o timus. Y ella cuando se masajea o se golpea suavemente con agua fresca en la mañana, se estimula la energía de ese centro. Y esa estimulación fortalece el sistema inmunológico y favorece relativamente una larga juventud. Aún hoy en día, en el río Nilo, en Egipto, en el río Ganges, Brahmaputra y todos los ríos de la India, en el río Jordán, en las mañanas la gente va a hacer sus abluciones matinales, especialmente en el Ganges. Todos madrugan allí a lavarse y supuestamente a purificarse de sus pecados. Son símbolos, pero la muchedumbre no conoce el secreto. Oyeron hablar por allá algún iniciado que uno hace sus abluciones en el río y que debe sumergirse en el río para lavarse sus pecados. Entonces se van todos los días a lavarse sus pecados. No, el río son las aguas vivas de nuestra propia naturaleza interna, que en meditación aprendemos a interiorizarnos en esas aguas. Lo que querían decir los iniciados era, ve a las aguas de la vida, sublima tu energía en el río de aguas vivas para purificarte. Así es como nos purificamos, con la elevación de esa sublime energía que está como serpiente de fuego en medio de las aguas de la vida. Recuerden nuestra tradición indígena, Chibcha, la laguna de Guatavita, allá en el centro del país de Colombia, en donde se convierten en serpientes, Bochica y su madre Bachué, al tocarlas con sus pies la laguna, y se sumergen como sendas serpientes en las aguas. En todas las tradiciones esotéricas del planeta se encuentra el conocimiento, el mismo conocimiento. Dice el sexto ángel, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Esta palabra Éufrates viene de eu, que significa verdadero, y frates es hermano, el hermano verdadero. El día que el ser humano eleve sus energías a través de ese río misterioso, el epéndimo, el río Éufrates, encontrará la fraternidad verdadera. En Apocalipsis 9:15 dice así: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Esos 4 ángeles que hemos dicho que son los señores del karma. Pero los señores del karma no tienen que matar a nadie. Ellos lo que hacen es que se cumpla la ley en el momento exacto. Cada uno de nosotros es el que se mata. Y lo escribo en cursiva, se mata. Porque la muerte no existe. Matamos ¿qué? El alma, que es la sensibilidad, la bondad, el amor. Matamos la conciencia.
Matamos la salud con nuestros actos equivocados. Ellos hacen que, si llegado el momento preciso, día, hora, minuto, se cumpla la ley. ¿Quiénes hacen eso? Los señores del destino. Esos 4 poderosos ángeles llamados los ángeles archiveros. Ellos no nos matan. Somos nosotros mismos los que hemos puesto en actividad una energía que al volver a su punto de origen hace que la ley se cumpla. En Apocalipsis 9:16 dice así: y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. El valor millones, desde el punto de vista cabalístico, se refiere a aspectos espirituales. Entonces así tenemos el símbolo 200, cabalísticamente está en relación con la letra hebrea Resh. Les he dicho que traten de tener una tablita con las letras hebreas. Entonces la letra hebrea Resh, como pueden ver aquí, tiene un valor numérico de 200. Y esta letra hebrea Resh, desde el punto de vista cabalístico, se dice que es el arcano de la inteligencia y de toda posibilidad de deducción de conciencia. Quien cultiva la inteligencia tendrá la posibilidad de salvarse de esa tal destrucción de la que está hablando el Apocalipsis. Es decir, de lo que el karma le ha de ocasionar. Es decir, que será un salvado de las aguas, como Moisés, es decir, un iniciado. Ocurre cuando la energía del corazón puesta en actividad con el Om se unifica y florece en el chakra frontal como Aum, y en donde el alentar de la sagrada palabra Hamsa se manifiesta en la elevación del Speirema, Kundalini, el fuego de la vida. Muchos de pronto no entienden estos términos, tengan paciencia, porque llevamos ya 10 meses o 9 meses estudiando, entonces hemos dado muchas bases y por eso ustedes deben hablar con la hermana Mari Villamil para que ella le pedimos el favor a la hermana Mari que ponga el link de la página de Facebook, no sé, donde se encuentran todas las conferencias que hemos dado desde el primer día. Ella les colabora ahora con eso. En Apocalipsis 9:17 dice así: y así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como las cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Cuando hablamos de fuego, nos estamos refiriendo al color rojo. Cuando hablamos de azufre, ya sabemos que el color es amarillo. Cuando hablamos del jacinto, el color es azul. Azul, jacinto, azufre, amarillo, fuego, rojo. Son los 3 aspectos de la divinidad. Actuando en nosotros, en esos 3 canales relacionados con la columna vertebral y al lado y lado de ella, Ida, Pingala y Sushumna. Esos 3 canales se unifican en el chakra frontal como reflejo de la médula oblonga, que es donde nace. Entonces se unifican en el chakra frontal correspondiendo en vibración con los colores rojo, amarillo y azul. Pero los 3 rayos se enlazan en el corazón porque allí se encuentra el mediador del Logos, el Cristo. Por eso el cristificado decía: nadie llega al Padre sino por mí, porque solo a través de la sensibilidad se llega a la conciencia. En Apocalipsis 9:18 dice así: de esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Eso significa que el discípulo muere para el mundo de la mente racional, de la emoción y el instinto. Apocalipsis 9:19 dice así: porque su poder está en su boca y en sus colas.
porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. Se está refiriendo a los dos puntos matemáticos de la energía del logos en nuestra naturaleza. La boca, donde el poder del lenguaje es sublimar y espiritualizar al ser humano, y la cola, el sacro coxis, en donde el alma del mundo, la vida universal, se anuda en nosotros al momento de nacer, actuando como fuego creativo del Espíritu Santo. Como dicen los orientales, es muy difícil gobernar aquellos dos pequeños órganos que se encuentran entre la boca y entre las piernas, porque ambos son la manifestación del verbo. Uno es el verbo de vida, la zona generadora. El otro es el verbo divino, la zona oral, el lenguaje. Pero ambos son el poder de la divinidad que simbólicamente se manifiesta en los dioses olímpicos como Poseidonis, la sustancia generadora. Poseidonis, el señor de las aguas, Neptuno. Y en Plutón, el fuego, lo oculto, en el interior de la Tierra, la energía para cualquier tipo de actividad, que para nosotros es totalmente subjetiva. Y adicional a ellos son Zeus, son los tres dioses. Y Zeus, la salvación, Zeus es Júpiter, el dios que le permite al ser humano regenerarse y divinizarse. Lo que realmente nos daña es la arrogancia, la vanidad, la mentira, el engaño, el ultraje que hacemos a través del lenguaje. Porque cuando una persona insulta, se irrita, grita y vocifera, enferma y degenera sus vehículos. Cuando dice este versículo, colas semejantes a serpientes, y en la cola misma tienen cabezas. Es la serpiente genesíaca que destruye a quien abusa de ella, pero regenera a quien la sublima. Como le dice la divinidad a Moisés, eleva la serpiente de bronce sobre los brazos de la cruz, y todo el que mire a esta serpiente curará todos los males y problemas. Eso le dice Jehová, el verbo Génesis, poder generatriz, a Moisés. ¿Quién es el Moisés? El ego interno, el espíritu. En Apocalipsis 9:20 dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Son las imágenes idolátricas que corresponden a los vicios, las imágenes idolátricas a las que hablan los antiguos, como en este caso el Apocalipsis. No son imágenes propiamente dichas, son los vicios que cultivamos en la evolución. Instinto, la lujuria, el licor, las drogas, la mentira, la envidia, el odio, el engaño. Esos son realmente las imágenes idolátricas, los vicios. En Apocalipsis 9:21 dice así: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Comentario: esta es la triste realidad de una humanidad inculta, de una humanidad no sublimada. Por eso la evolución tarda millones de años. Es muy lenta la evolución porque andamos unos días muy derechitos y con mucho cuidado. Y el resto de días nos salimos del camino. Esto me recuerda cuando otro estudiante comentaba con el maestro, le decía así: maestro, el sendero es muy duro. A lo que el maestro le contestaba: no, hermano, el sendero es muy blando, y si no pisa con cuidado se hunde. Después de unos momentos el estudiante insistía: maestro, es que el trabajo es muy difícil. A lo que el maestro le replicaba: no, hermano, es tan sencillo que por eso no lo hacemos, porque es natural. Y añadió el instructor: el sendero es como el filo de una navaja, si no se anda con cuidado se corta. Y añadió: el sendero es como el cabello de una mujer, extremadamente sutil, delicado.
Hasta allí ese estudio acerca del sexto ángel relacionado con el chakra coronario. Ya estudiaremos el séptimo ángel, chakra coronario, el ángel con el librito, las experiencias que constantemente estamos obteniendo en nuestra vida. Les agradezco mucho su atención, su compañía, su persistencia, su paciencia. Y bueno, muy buena tarde. Felicidades a todos. Gracias por su atención. Gracias, hermano. A usted, hermana, gracias. Ya les compartí las páginas y pues les recuerdo, en YouTube están todos los videos, hay 100 videos ya subidos de las clases de los simpatizantes y también en la página web están en la pestaña que dice biblioteca muchos libros de los autores que el hermano recomienda. Sería bueno, hermanita, por favor, mandar los links a todo el grupo porque hay personas que no los tienen y Sí. que desean conocerlos. Gracias, hermano. Está en el, ya los mandé a todo el grupo de WhatsApp, a los dos, a simpatizantes, vinculados a todos. Eso, gracias. Bueno. Muchas gracias, hermano Iván. Muchas Muchas gracias, hermano, muy amable. Gracias, Mari. Muchas gracias, hermana Mari. Muchas gracias, hermano Iván. A sus órdenes, con cariño. Muchas gracias, hermana Mari. Mari, muchas gracias. Hermana Mari. Y muchas Gracias, doctor Iván. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Iván. Gracias, Iván. Mucho gusto. Hermano. El doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, hermanita, y hasta luego, Javi, que estén bien ahí. Gracias. Y a Mari también. Con mucho gusto, Yasmín. Gracias, hermanito. Muchas gracias, doctor Iván. Al Muchas gusto. gracias, hermanita Mari. Con todo el amor, hermano. Gracias, Mari. Con mucho gusto, hermana. Con mucho gusto, hermano. Gracias, hermano. Gracias, Mari. Con gusto. Gusto. Gracias. Muchas gracias, Iván. Un abrazo. Un abrazo, saludos, hasta luego. Gracias. Muy amable. Bien, hermana. Con gusto. Yo no me abrió la página para despedirme. Ya, pero Mucho gusto, don Iván. Le agradezco mucho. bueno, mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Faltó el saludo de la niña. Bueno. Bueno, chao. Chao, Mari. Gracias. Chao, con gusto. Muy amable. Ay, no le puede levantar uno. Muy amable. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego. Gusto. Hasta luego, hermana, y gracias. Chao, hermano, que esté bien.